Y ahora vamos a entrar en contacto con Mirna Biglione. Ella es investigadora principal del CONICET, docente de la Facultad de Medicina de la UBA y miembro de la Asociación Argentina de Alergia. Hola Mirna, ¿cómo estás? Buen día, Sabrina, Alejandro, te estamos saludando. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, a ver, una de las primeras preguntas. ¿Hemos aprendido algo de esta pandemia que nos ha robado, ¿qué? 3 años de nuestra vida casi? 3 años y para algunas personas todavía siguen en la lucha. Sí. Y hemos aprendido. Yo cuando hablo de este tema, primero rescato ante todo, bueno, el aprendizaje que tuvimos con las vacunas, ¿no es cierto? A esta altura no hay ninguna duda que estamos viviendo una vida normal, que regresamos a nuestras actividades y eso se dio por toda la logística a nivel mundial y de cada país y los resultados que tuvimos con la ciencia de poder acceder a vacunas eficientes. Algunas un poquito más, otras un poquito menos, tuvimos que pasar por los ensayos, por los estudios, por las críticas, pero volvimos a nuestra vida. Claro, eso es fundamental, poder volver a disfrutar, a vivir sin miedo, ¿no? Pero Mirna, ¿cómo volvimos? Volvimos a nuestra vida normal, actualmente... No, pero quiero decir, cómo nosotros como personas en general, por supuesto, cada uno habrá atravesado el momento, pero ¿qué nos dejó? Bueno, ahí también podemos diferenciar a distintos tipos de personas y personalidades y lo que ha vivido cada uno. Algunos han vivido más duelos que otros con pérdidas de seres queridos, otros han tenido que pasar, como nuestros colegas médicos, por el estrés o bioquímico de estar frente a sus pacientes y a la lucha vida-muerte sin las herramientas necesarias, sin el conocimiento que no sé si nos recordamos en el 2020 cuando decíamos qué hacemos, qué tratamiento se le da, podrá ser esta droga, podrá ser la otra, empezaron los ensayos clínicos, la desesperación, luego fuimos avanzando en una etapa como que ya estábamos un poquito más confiados en qué podíamos realizar desde el punto de vista profesional y luego vino un poquito ya la satisfacción de decir lo estamos logrando. Empezaron las vacunas, las personas empezaron a no tener la cantidad de personas que ingresaban a terapias intensivas y fallecían, lo que no quiere decir que no haya aún al día de hoy casos. Y otro impacto muy importante que debemos recordar es el impacto socioeconómico por el que tuvimos que atravesar, ¿no? Y los países en desarrollo, lo que eso aún implica, ¿no? En nuestro todos los días, ¿no? Que la cicatriz y las huellas que dejó. ¿Hay concientización de la gente que todavía no cumplió con todo el programa de vacunación, que sigue siendo fundamental esto con vistas al futuro? Bueno, acá hay que remarcar, nosotros convivimos actualmente en algunas sociedades con mayor cantidad, otras menos, gracias que nosotros en nuestro país es una minoría, que son las personas antivacunas. Esas personas no podemos esperar que tomen conciencia porque sus creencias son distintas. Y entonces, pero hay un grupo de personas que quizás por temor, por dudas o porque no pudo acceder, sí, todavía podemos hacer concientizar. Y este tema es muy importante, y no solo para el COVID, para el SARS-CoV-2, sino para otros virus. Nuevamente se han lanzado ahora las campañas, por ejemplo, para sarampión, y hay una alerta para la poliomielitis, no solo en nuestro país, en distintos países. No tenemos que bajar los brazos, y ahí sí toda la concientización y todo lo que se pueda hacer para que retomemos los planes estratégicos de vacunación adecuados y llevarlos a su óptima eficiencia es muy importante. Y en este caso estamos hablando de 4 dosis y la de refuerzo que vendría a ser la quinta para los más de 50 y aquellas personas inmunodeprimidas o población de riesgo.
Bueno, sí, nosotros en nuestro instituto, mi grupo está llevando a cabo, por ejemplo, un estudio multicéntrico con el doctor Mendizábal del Hospital Italiano, profesionales del Hospital Español, el Cruce, son varios centros, por ejemplo, en pacientes que tienen trasplante hepático. Ajá. Y estamos evaluando, ya evaluamos y sacamos una publicación sobre la respuesta de los anticuerpos, ¿no? Lo que queremos que neutralicen la entrada del virus, con distintas vacunas y con distintos esquemas. Y nosotros vemos que algunos de esta población responde el 50%, la mitad hace anticuerpos con respecto a personas que están sanas. A veces depende de la medicación inmunosupresora que estén utilizando. Claro. Y distintos esquemas, combinar vacunas, como ya hemos escuchado previamente, ayuda a que esa respuesta inmune sea mejor y tengan una mayor eficacia, eficiencia esas vacunas que se están aplicando. Es decir que ya hoy sí se puede hablar de una respuesta distinta en distintas poblaciones acerca de las vacunas. Sí, claramente, por ejemplo, ellos con 2, 3 dosis no hacen muchos de estas personas no alcanzan la respuesta protectora eficiente que uno puede ver en personas que no están con algunas drogas inmunosupresoras o en otras poblaciones claves de este tipo, ¿no? Entonces, o vulnerables. Entonces, ahí una cuarta dosis, una quinta dosis, según se vaya indicando, es esencial, ¿sí? Para lograr la misma eficacia. Mirna, durante la pandemia se postergaron muchas decisiones, muchos tratamientos, inclusive alguna cirugía, quizá menor. ¿Con qué sistema de salud nos encontramos post pandemia? ¿Cómo estamos hoy en el sistema global de salud para contener, bueno, esos atrasos que se dieron por la pandemia? Y bueno, acá es donde nosotros deberíamos enfocar a nivel de salud pública en otro de los grandes aprendizajes, ¿no? No podemos descuidar nuestros centros de salud y nuestros centros de investigación. Se han postergado muchísimos tratamientos u operaciones. Hay una publicación en nuestra revista Medicina de un grupo de trasplante muy reconocido del país, donde ellos muestran claramente cómo bajaron, ¿sí?, esa cantidad de trasplantes en la lista de espera por una cuestión del COVID y de la pandemia. Personas que no han podido llegar a tiempos a tratamientos claves para su salud u operaciones, y a veces en algunos casos en este momento entonces hay cupos como limitados, como que desbordan la atención que se requiere, ¿no? Bueno, eso esperemos que hayamos aprendido y sigamos adelante con todo lo que significa el desarrollo tecnológico y la inversión en la salud pública. Mirna, recién Ale decía en la pospandemia, ¿ya podemos hablar de pospandemia? Bueno, eso es un concepto que algunas personas, algunos profesionales aún dicen, no, todavía estamos saliendo de la pandemia, pero claramente nosotros podemos decir o ver o entender también, comprender qué está sucediendo en la sociedad, porque hay que tener sentido común y gente que viaja al exterior o mismo acá en nuestro país. Estamos entrando en los negocios, supermercados, estamos viviendo sin barbijos o máscaras, sin lavarnos la mano como hacíamos en algún momento obsesivamente, sin temor. Entonces podemos decir que estamos saliendo de la pandemia. También tenemos que recordar que existe lo que es el post-COVID y que hay muchas personas, independientemente de la severidad que hayan tenido con su infección por el SARS-CoV-2, que hayan estado internados o no, que tienen actualmente secuelas o que tienen síntomas post-COVID. Por ejemplo, sabemos que el virus afecta principalmente, aunque puede alterar gastrointestinalmente, el sistema nervioso central, pero el aparato respiratorio y pulmonarmente, y entonces tenemos personas que han quedado aún hoy en día bajo tratamiento por síntomas post-COVID. También a nivel emocional y el impacto, ¿no?, de todo lo que es la angustia, la depresión, la ansiedad,
Entonces todavía estaríamos saliendo de todo lo que hemos vivido. No sé si estás en el tema, pero ¿qué se sabe de los acontecimientos que se están viviendo en Tucumán? Bueno, sabemos que sucedió un foco de una infección que de inicio en una institución de salud no se había podido determinar qué patógeno era, pero bueno, lamentablemente fallecieron algunas personas, y acá es donde nuevamente debemos resaltar la importancia de tener nuestro sistema de salud adecuado y las redes y la logística. Esas muestras que fueron derivadas al Instituto Malbrán, que pudo dar una respuesta diciendo, bueno, es tal o cual patógeno, se necesita tal tratamiento, es resistente o no. Nosotros necesitamos fortalecer todo eso a nivel nacional, toda esta red logística del sistema de salud que en algún momento faltaba, ¿no? Y la pandemia nos ayudó a retomar o a reforzar, digamos. Uh-huh. Sí, estamos hablando de esta bacteria legionela, ¿no? Que la legionela. Estamos últimamente volviendo también a enfermedades o bacterias o que vos decías, o incluso zoonosis que ya no escuchábamos más. ¿Esto también es efecto de lo que vivimos en pandemia? Y puede ser que tal vez estábamos enfocados en algo y no sé, tenemos el SARS-CoV-2, pero bueno, no todos los resfríos, congestiones o síntomas van a ser por COVID, ¿no? Claro. Tenemos ahora altas frecuencias de rinovirus, de otros virus respiratorios, por ejemplo, que están circulando. Los niños que volvieron al colegio vuelven llenos de mocos, cada un tiempo lo vuelven a repetir sus síntomas. Volvimos a otra realidad y después de 2 años, 1 año y medio que estuvimos encerrados, ¿no? Entonces, bueno, pasan estas cosas que tal vez nos vuelven a sorprender y reaccionamos además por ahí con miedo. Otra vez estamos frente a qué es la pregunta, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre hubo tal vez casos o situaciones también similares que tampoco se conocían o se difundían tan rápidamente y con tanta alerta. Claro, claro, totalmente. El argentino de por sí es de automedicarse mucho, ¿no? Es un tema ese también que a ver, eso después pasaremos a la venta de medicamentos en lugares que no son especializados para ello, pero al margen. La automedicación es todo un tema de debate en la Argentina. Y nosotros en Argentina tenemos a veces mucha libertad para muchas acciones que no nos damos cuenta, no solo con los medicamentos, claro, sí. con respecto a otros países que están más avanzados. Vamos a salir de la salud y damos un ejemplo, viajamos a un país, a una ciudad de Europa y decimos, no cruzan la raya blanca en la esquina. Sí, tienen unas multas que son tan importantes que deciden cuidarse, ¿no es cierto? Deciden el orden, van por el orden, y eso nos pasa acá entonces a la inversa. Tenemos ciertas libertades, ciertos organismos de control o de penalización que no existen o no funcionan, y estamos un poco acostumbrados así, ¿no? Sí, totalmente. En este momento, cultural. Claro, sí, obvio, como casi todo. En este momento, Mirna, ¿qué cuestiones sí debemos de considerar? Porque yo antes te escuchaba esto de, bueno, ciertamente es verdad que cada vez uno ve menos personas con el utilizando barbijos, incluso en lugares cerrados. Cuando uno se pone el barbijo, te sentís que vos sos el extraño ahora, de nuevo. ¿Qué cuestiones sí debemos de considerar? Y debemos considerar que tendríamos que haber aprendido qué es la palabra, qué es ser solidario, y cuando uno lo puede llevar a nivel individual, a nivel de su grupo, a nivel nacional, o cuando hablamos y abrimos nuestra vista y vemos a nivel mundial, tenemos que considerar que solo el 60% de la población mundial aproximadamente tuvo acceso o está vacunada.
¿sí? Entonces, si nos preguntamos, ¿puede surgir, cuál es el temor? ¿Puede surgir una nueva variante que nos sorprenda de SARS-CoV-2? Y sí, podría ser, porque tenemos grandes poblaciones que aún no han accedido por una cuestión de inequidad a las vacunas. Solo, perdón, porque la verdad es que da un poquito de escalofríos y me parece importante. ¿Solo el 60% de la población mundial? Sí, aproximadamente el 60%. A todas las dosis que en otros países o como nosotros tuvimos o tenemos la oportunidad de tener aplicadas. O sea que aquí en Argentina, yo por lo que... bueno, ahora no tenemos el seguimiento constante como en otro momento, por suerte. Pero lo que uno va mirando es que se mantiene, por lo menos con 2 dosis, en el poquito más del 80% de la población. Sí, y que todavía nos estamos planteando cómo va a seguir, ¿no? Seguiremos, qué vacunas van a aparecer, qué estrategias, una vez por año, cómo estamos, los estudios de secuenciación del virus. Y bueno, eso todavía tenemos que transcurrirlo y considerar que, como dijimos antes, hay individuos o poblaciones vulnerables que están más expuestas a correr riesgos y que hay otras personas que todavía están transitando secuelas o un post-COVID complicado. Entonces, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser solidarios y no decir, bueno, ya está, no me importa, yo estoy bien, y se terminó. ¿Por qué? Por eso decimos, en cierta forma, la pandemia todavía no se terminó totalmente. Hubo hace poco aprobación de nuevos kits para control del COVID, ¿no? Me parece que o leí o escuché algo por allí. Sí, y todavía sigue todo lo que es el avance en tecnología de test, por ejemplo, y de vacunas, las vacunas nasales para lograr, por ejemplo, una respuesta a nivel de las mucosas, nuestro estudio y de otros científicos que estamos evaluando la respuesta celular y no solo la humoral con los distintos esquemas, o sea, todo aún sigue en marcha. Bien, bien. Y todos los mitos en derredor del tema de las consecuencias posibles de las vacunas. Como cualquier vacuna, como cualquier medicamento, pueden existir casos donde haya una reacción de hipersensibilidad, una reacción adversa importante. Pero la realidad es que estas vacunas son, y desde el inicio demostraron ser efectivas, y la mayoría de la población no sufrió ninguna secuela o reacción severa como para decir no voy a vacunarme. El camino hacia el futuro, porque recién sí hablabas y están en estudios avanzados el tema de la posibilidad de vacunas nasales y demás, pero uno puede suponer que a futuro, y no sé cuándo será ese futuro, ojalá lo antes posible, el camino será como en otros virus, quizás un tratamiento con alguna píldora. En eso estamos un poquito todavía más retrasados, o sea, sobre un tratamiento efectivo de una píldora. Pero bueno, en general los antivirales no son tan eficaces o no se ha logrado tanta cantidad como, por ejemplo, los antibacterianos, donde ahí el conocimiento es mayor. Claro. Pero bueno, no se puede descartar. Lo que sí sabemos que a nivel de estrategia vaccinal o de vacunas mismo en Argentina, ahí vamos por un muy buen camino. Claro, y seguramente incorporada al calendario obligatorio muy pronto, ¿no? Muy probable, sí. Porque la verdad que sería clave y fundamental que, a ver, como la concientización por un lado y lo obligatorio por otro para que cumplamos con con la vacunación, porque si no va a ser un tema de nunca acabar. Quizá en algún momento, no lo sé, y ustedes a lo mejor sí, en una misma vacuna que uno pueda tener la cobertura del COVID, de la gripe, no sé cómo se maneja, pero quizás sí ya decididamente en el calendario. Y sí, ahí hay que tomar decisiones de otro tipo, ¿no es cierto?, bueno, si va a ser obligatorio o no, con un consenso, pero bueno, sería importante avanzar sobre
sobre ese lado, ¿no? Mirna, muchísimas gracias, un beso muy grande. Bueno, un abrazo a ustedes y bueno, yo soy rosarina, así que a todos los rosarinos que están escuchando y a los que no también, hasta pronto. Muchísimas gracias. Mirna Bilione, investigadora principal de CONICET, charló con los notables.